muchísimas gracias por hoy, en especial, estar aquí, a todos vosotros. Es una valentía, pero también un privilegio. No lo dudéis. Es un privilegio también estar yo donde estoy. Por tanto, os doy las gracias y vamos a empezar esta conferencia con más de una hora de retraso por varios problemas e incidentes que ocurrieron durante el día, que voy a explicar, ya lo expliqué en un vídeo, pero voy a explicar incluso el vídeo. Yo fui invitada generosamente por algunas personas de Valladolid, a las cuales agradezco enormemente el esfuerzo que han hecho. Hasta ahora las conferencias que hemos dado, bueno, pues las íbamos organizando nosotros como podíamos, a salto de mata un poco porque trabajamos contrarreloj. Trabajamos contrarreloj porque cada día es una vida humana. No trabajamos en las mismas circunstancias que hasta ahora, a lo largo de toda nuestra vida, cada uno de nosotros había trabajado, ¿no? Las agrupaciones no son como las de antes, las asociaciones que hacemos entre los seres humanos no son como las de antes, los trabajos que hacemos no son como los de antes y las luchas que tenemos no son como las de antes. Desde luego esta lucha no fue como ninguna de antes a nivel de la historia de la humanidad. Hubo otras, diferentes, conocidas, pero ninguna como esta, os lo puedo asegurar. Por tanto, en este contexto de necesidad, de intensidad del trabajo, pues suceden cosas y suceden, bueno, pues inconvenientes, suceden males entendidos entre las personas. Desde aquí quiero pedir disculpas a Médicos por la Verdad Argentina por un vídeo que colgué en la comunidad de mi canal, en donde de alguna manera pues el doctor Mariano Arriaga quedaba identificado como persona perteneciente a Médicos por la Verdad España. No es así, es Médicos por la Verdad Argentina. De alguna manera ese vídeo quedaba identificado como que eran ellos los que habían hecho de esa manera, tal y como lo presenté ese vídeo. Ese vídeo fue remodificado en otro canal y yo lo compartí. Pido disculpas desde aquí. Nosotros estamos pidiendo aportación económica para Médicos por la Verdad y en ese vídeo se pidió esa aportación económica, con lo cual Médicos por la Verdad Argentina se ha considerado dañado en su honor por este vídeo. Desde aquí pido disculpas a la doctora Norma, al doctor Mariano Arriaga, a todo Médicos por la Verdad Argentina y Médicos por la Verdad Latinoamérica. El vídeo está eliminado y, por supuesto, no era nuestra intención. En absoluto era. Desde aquí pido disculpas públicamente y sé que este vídeo en este momento lo están viendo ahora en directo y si no lo verán grabado. Por tanto, doctor Mariano, doctora Norma, doctor Otilio de Paraguay y tantos otros que están trabajando como nosotros en esta lucha, les pido disculpas y, por supuesto, a la doctora Chinda Brandolino por todo lo que representa ella. Dicho esto, avanzo y en el día de hoy también hubo otra serie de circunstancias. De hecho, el doctor Mariano Arriaga iba a intervenir hoy en la conferencia y no intervino por este motivo. Por eso lo digo públicamente, lo iba a decir igual en un vídeo, pero lo digo ahora, evidentemente, y si hace falta lo diré más veces. Vuelvo a repetir, el vídeo ya está eliminado y no era nuestra intención. La petición de aporte económico que hemos pedido desde Médicos por la Verdad es para sustentar una serie de actividades que necesitábamos hacer, como las conferencias. En este caso no, fue Valladolid el que, bueno, una parte de Valladolid, no quiero ofender al resto de la población de Valladolid generalizando esta situación, una parte de la población de Valladolid, 5 personas, 10, 15, 20, 100, 200, no lo sé,
han sustentado y sufragado este gasto, pero normalmente somos nosotros los que lo sufragamos sin pedir ningún tipo de entrada económica ni nada. ¿Por qué? Porque consideramos que nuestras peticiones y donaciones son voluntarias. Ofrece y dona el que quiere y el que puede. No sabemos quién dona y quién no. Muchas veces ponen nombre y apellidos, otras veces no. Nosotros agradecemos a todo el mundo y consideramos que es una acción de conciencia y autorresponsabilidad. Cada uno, si puede, lo hace y si no, no. Aquí no estamos en absoluto exigiendo a nadie ni eligiendo a quién se da y a quién no se da. Por tanto, agradecemos a todo el mundo y preferimos que las entradas sean libres para no seleccionar a las personas en relación a su poder económico. O sea, si tienes dinero, ves a Médicos por la Verdad y si no tienes dinero, no vas a una conferencia de ellos. No, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el que pueda sustente y el que no, no. Simplemente todos que tengan el derecho de ser partícipes y ser receptores de nuestra ayuda. No solo en conferencias, sino en muchas otras cuestiones que estamos realizando. A nivel personal, el doctor Ángel Ruiz, y hablo por él y yo, se nos inició un crowdfunding, creo que se llama así, en Paraguay, por una persona, bueno, que quiso él mismo hacerlo porque habíamos quedado sin trabajo, tanto él como yo. Yo, desde el 16 de marzo del 2020, 24 horas después de haber hecho mi primer audio, y el doctor Ángel una semana después de sus declaraciones públicas en la Plaza de Callao, en Madrid. Por supuesto, la situación del doctor Ángel quedó mucho más evidente porque trabajaba en un hospital público y quedó muy manifiesto esa situación. Mi situación no quedó manifiesta desde el principio porque yo lo hice de forma consciente. Estuve 4 meses y medio haciendo un canal de YouTube que mi único objetivo era dar información. Ese canal ni lo moneticé nunca, ni introduje Patreon, ni ningún tipo de vehículo sustentador a nivel económico, porque tuve un gran cuidado en ese sentido para que la gente no pensara o desde el exterior no se culpabilizara en relación a un interés de tipo económico. No era por mí, era realmente por una cuestión de destruir el mensaje. Lo importante era el mensaje, no el mensajero. Y ese es lo importante. Pero el problema es que si el mensajero quedaba destruido, el mensaje podía no llegar. Por eso nunca, lo dije públicamente, es más, amigos míos que estuvieron conmigo esos 3 meses y 4 meses, desconocían esa situación y la conocieron, bueno, porque creo que una vez Pilar Baselga, yo hablando con ella, pues ella lo dijo en su canal. Posteriormente se supo, porque Ángel lo dijo, creo, se lo comentó a Fernando, el de Paraguay, y Fernando pues empezó pues con ese crowdfunding. Yo siempre dije que en junio, cuando había la situación mejorado, yo me fui para mi casa y quería retomar mi vida en mi consulta y realizar una reorientación vital, porque en principio ya las cosas habían mejorado, pero posteriormente volvió todo el tema de las mascarillas obligatorias en todas las comunidades autónomas, los confinamientos selectivos, etcétera, etcétera. Y evidentemente pues se mostró otra vez y se manifestó una clara necesidad de ayuda, de apoyo y de seguir trabajando. Evidentemente, en ese momento fue cuando el doctor Ángel y yo empezamos a colaborar y se desarrolló Médicos por la Verdad, España, por primera vez. Médicos por la Verdad Argentina y Latinoamérica fue posterior a Médicos por la Verdad España. Y, por tanto, nosotros iniciamos ese, bueno, yo hablo de movimiento, agrupación, da igual, cada uno como quiera que le llame, está bien, porque no es una asociación legal, simplemente somos varias personas que pensamos en unos puntos básicos
importantes de forma común y defendemos de forma intensa y con mucha conciencia puntos básicos. Después tenemos nuestros criterios diferentes en puntos que no son fundamentales ni imprescindibles a la hora de luchar por la vida de las personas y por la mejora de la salud de las personas, pero en todo caso tenemos todos esos puntos en común. Una vez que reiniciamos eso, hicimos la rueda de prensa en el Palacio de Prensa en Madrid y posteriormente solicitamos donaciones económicas, por supuesto, para Médicos por la Verdad, para el doctor Ángel y para mí. Lo hicimos a nivel individual nosotros, Ángel y yo, porque así lo necesitábamos para continuar con este trabajo. Eso es así. Y Médicos por la Verdad para hacer este tipo de trabajo también. Creo que es lícito hacerlo, es legítimo y está dentro de la ley. No tenemos nada que ocultar y creo que tenemos libertad para ello. Por supuesto, esto es la explicación que tengo que dar porque quiero darla, la gente se lo merece y es la única explicación que hay porque es la realidad. Dicho esto, hoy el segundo aspecto que hubo en relación a este contexto es que la invitación de este grupo de Valladolid fue realizada para elaborar esta conferencia en otro hotel. Este hotel, de forma unilateral, hoy canceló y suspendió esa conferencia, o sea, esta que se iba a realizar allí, alegando que era Sanidad el que había presionado o prohibido, no lo sabemos, prohibido en principio la reunión. Evidentemente, el Hotel Central de Valladolid no aportó ningún tipo de documentación oficial en relación a eso y nosotros nos comunicamos con Sanidad, evidentemente, para saber qué ocurría y hoy, el 21 de agosto del 2020, Sanidad de la Junta de Castilla y León elaboró una resolución en relación a la lucha contra el COVID, exponiendo en su punto 3.30.1, creo que es, el hecho de que se permiten conferencias, se permiten reuniones privadas y reuniones públicas con el 50% del aforo de lo que el aforo normal permitía. Por tanto, evidentemente, esa prohibición no pudo ser real porque la documentación oficial permite estas reuniones y estas conferencias con 1,5 metros de distancia. El 1,5 metros de distancia, sin utilizar mascarilla, está dentro de las obligaciones que el Real Decreto 21/2020 del 9 de junio, el Estado español así lo estableció. Es una norma de rango superior a las normas de las comunidades autónomas, en donde se exige mascarilla y distanciamiento social obligatorias para todas las personas, al aire libre, no al aire libre y con esas dos condiciones. Evidentemente, estas normas de las comunidades autónomas son de rango inferior y nunca pueden superar a la norma de rango superior, que es el Real Decreto 21/2020 del 9 de junio establecido por el Estado español. De hecho, el Ministerio de Sanidad es el que le compete la regulación básica de la sanidad en todo el Estado español. Y, por supuesto, esto es una regulación que ellos mismos regularon en este Real Decreto y que las comunidades autónomas elaboraron resoluciones individuales a título autonómico exigiendo unas condiciones que realmente este Real Decreto no exigía. Por tanto, nosotros cumplimos el Real Decreto del 9 de julio del 21/2020, respetando el 1,5 metros de distancia y sin la obligatoriedad de la mascarilla, por supuesto. Decir que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, solo exige 1 metro
de distancia. Los 2 metros iniciales que el Gobierno español exigió y posteriormente el 1,5 metros que la diputada Inés Arrimadas le exigió a nuestro presidente del Gobierno, señor don Pedro Sánchez, no tenían ningún fundamento médico ni ningún tipo de rigor científico, ya que la Organización Mundial de la Salud, el 5 de junio del 2020, en su documento técnico y informe científico, expone que 1 metro es suficiente para evitar el contagio. En ningún momento la OMS, Organización Mundial de la Salud, exige 1,5 metros o 2 metros. Estas condiciones, esta exigencia y esta ley es simplemente una decisión política, no es una decisión médica, porque la Organización Mundial de la Salud así establece como exigencia de 1 metro. En ningún caso 1,5 metros ni en ningún caso 2 metros, como así se dijo en el Gobierno de España y así se establece. Y así en muchísimos comercios y establecimientos así lo recoge. Este 1,5 metros y este 2 metros está deteriorando nuestro tejido económico. ¿Por qué? Porque las tiendas y los comercios no pueden tener suficiente aforo para vender sus productos, ya que les exigen 2 metros y muchas veces 1,5 metros. Esto lo denunciamos desde aquí porque eso es una situación que no tiene ningún tipo de fundamento médico ni rigor científico. Vuelvo a decir, es una ley en España que se ha establecido como criterio político. El Reglamento Sanitario Internacional del 2007, ratificado en el BOE del 2008, exige a todos sus países que firmaron ese Reglamento Sanitario Internacional, en su artículo 43.2, creo, o 42.2, es por ahí, les exige que las recomendaciones que hagan a nivel sanitario en contextos de pandemia y contextos de epidemia sean establecidas en base a la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud nunca dijo 1,5 metros o 2 metros. Como asimismo en su artículo 18 alega y expone que solo es necesario el aislamiento de enfermos y contagiados y cuidadores en contextos de pandemia y epidemia. Nunca un aislamiento generalizado de personas sanas, algo que ha ratificado la OMS hace pocos días. La Organización Mundial de la Salud nunca recomendó confinamiento obligatorio en su documentación oficial. Es más, en el inicio de la pandemia, el 10 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud elabora el protocolo de primeros casos de pandemia y de detección en la pandemia del COVID-19, informe FFX, en el que establece que se deben de hacer test de detección de las personas para saber quién está enferma y quién no, para no confinar a toda la población sana, para no confinar a toda la población sana. No existe ningún documento oficial que la Organización Mundial de la Salud exija confinamiento generalizado de toda la población sana. Por eso, no todos los países europeos y otros países a nivel de asiáticos, como Corea del Sur o incluso Chile, en Sudamérica, no hicieron, o Uruguay, no hicieron tales medidas sanitarias que iban a agravar la salud y la vida de las personas, por no hablar de destruir el tejido económico de todo un país, empobreciendo a toda su población. Esto es la realidad y así se debe de decir. Igual que la obligatoriedad de todas las mascarillas en cualquier lugar, en cualquier contexto, la Organización Mundial de la Salud nunca lo ha recomendado, nunca lo ha obligado. Por eso, en el resto de Europa no se tienen estas medidas. Nada más. Solo es España. Y eso es porque no es una medida sanitaria, es una medida política. No sabemos para qué. Eso es lo que os tenéis que preguntar vosotros. Dicho esto, vamos a pasar al doctor Rafael. Gracias, Rafael, por estar aquí. Y bueno, decir que, porque no acabé, decir que el Hotel Central de Valladolid,
canceló la conferencia alegando motivos de sanidad, argumentos que no hemos comprobado que fueran así, y el Hotel Colón, este hotel en el que estamos, yo dije en el vídeo que nos cedió sus instalaciones, quiero decir, nos cedió como si yo cedo mi servicio médico y me pagan por él, quiero decir. O sea, fue una transacción económica, evidentemente. Simplemente dije que iba a ser una charla, no me preguntaron amablemente, consideré que no había que decirlo y no consideré que fuera necesario comunicar eso porque no se me exigió para empezar. Ha habido muchos problemas en este sentido, está la policía en la entrada. Sí que es verdad que la represión policial que ha habido durante la pandemia ha sido muy dura y la visualización de las fuerzas de seguridad del Estado provocan miedo, provocan una actitud de rechazo y mucha angustia por las personas, lo tengo que decir por mí, por supuesto, y su sola presencia ya es un motivo de coacción y depresión como mínimo psicológica, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que el hotel ha tenido que decir que él no cedió, simplemente que vendió la sala, como así es. Por tanto, quiero eliminar toda responsabilidad al Hotel Colón. Él simplemente fue amabilísimo con vendernos la estancia y nosotros se la hemos comprado por unas horas. Eso es lo que ha sucedido. Le felicito al Hotel Colón por haber permitido esto, porque podía haber cancelado igual que lo hizo el Hotel Central de Valladolid. El Hotel Colón de Valladolid respetó nuestro acuerdo y con toda la amabilidad nos ha permitido realizar esta conferencia. Por tanto, desde aquí se lo agradezco porque el derecho a la libertad de expresión aún se mantiene en España y si ha disminuido, nosotros tenemos que luchar para que se mantenga. Gracias. Rafael, cuéntanos, Dime. ¿ya ves cómo ha sido el día? Ya. Y bueno, nada, yo le dije al doctor Rafael Gazo, porque el doctor Rafael Gazo, bueno, lo conocéis de la rueda de prensa del Palacio de Prensa, él vive en Santander, él está haciendo un papel de gran lucha en este momento, junto con todos nosotros, pero él de forma bastante clara, ¿no? Quiero que veas al público, quizás te es más fácil que a mí, a ver. Ok, ¿ves algo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, y entonces, bueno, pues es para que nos cuentes. ¿Quieres ver al público o me ves a mí? ¿Cómo prefieres? Sí, vale. Bueno, cuéntanos, Rafael, un poco. Rafael es un gran defensor de todos nosotros, los médicos y de todas las personas y de la salud y la vida de la población en general. Con sus escritos constantemente defiende y con este arma tan pacífica como es el lenguaje, ¿no? Defiende todos nuestros derechos, nuestras libertades y nuestra vida, ¿no? Y entonces quería que me hablases de algo, lo que tú quieras, Rafael. No te voy a robar mucho tiempo porque te he robado muchísimo, hemos empezado muy tarde por todo esto y gracias, de verdad. Yo tengo aquí esto lleno de papeles porque normalmente hago unos 5 o 6 escritos al día en mi página de Facebook. Empecé hace ya 6 meses cuando empezó bueno, yo llevo escribiendo mucho tiempo, pero sobre este tema empecé cuando empezó el problema. Al principio me leían 3 o 4, o 5 o 6 y luego de repente pues me empezó a leer mucha gente y entonces, bueno, pues ahora escribo con un poquito más de ímpetu porque sé que no queda en saco roto, no es que quiere decir. Yo me conformaba, Rafael, digo, con que me lea una persona me vale. Perdona. Julio, ¿se oye bien para la grabación? ¿Sí? Ah, vale, perfecto, porque a veces no se oye y nos están viendo muchas personas en el canal directamente, en directo, por tanto les saludo desde allí y esto, bueno, todas las conferencias son importantes, pero la de hoy es mucho, o sea que bien, gracias. Bueno, antes me voy a presentar muy rápidamente, yo soy médico, tengo 70 años, soy médico de Zaragoza, he trabajado ahí muchísimos años, 25 años, he sido médico coordinador de un centro de salud durante 22 años, casi es un récord porque ya sabes que lo de coordinador es muy complicado. Y bueno, en mi juventud hice anatomía patológica, no la llegué a terminar con un problema concreto, pero bueno, hice muchas autopsias, con lo cual
En fin, yo ahora, hace 5 años que estoy jubilado y yo me quería dedicar a lo mío. Bueno, a lo mío, a ser jubilado, ¿no? De disfrutar de una ciudad como Santander, que yo he venido a jubilarme aquí, pero me he encontrado con una cosa que yo no me puedo callar. Y entonces la mejor manera de expresarme es a base de escribir. A mí me gusta mucho escribir. Y todos los días me levanto los sesos para ver cómo puedo estimular a la gente para que piense dónde estamos y qué es lo que está pasando, porque esto no es ni medianamente normal. Es que yo lo que más me asombro es que voy por la calle y veo que todo el mundo ha aceptado esta situación como si fuera tan normal, esto de ir, por ejemplo, con mascarilla por la calle, en la playa. Es que eso no lo he entendido nunca. Entonces, claro, cuando pones la televisión y pones los 5 canales o los 6 canales, te das cuenta por qué lo aceptan. Es un lavado absoluto de cerebro el que tienen. Y bueno, hay gente que no, pero somos muy pocos. Pero bueno, somos pocos, pero tenemos que armar un poquito de ruido y decir lo que está pasando. Entonces, yo no sé si hablar, porque he quedado con Natalia de que vamos a hacer una vía para que la gente pueda hacer las protestas de la mala atención médica, de la mala praxis médica que existe en este momento. Porque la mala praxis médica, sobre todo en atención primaria, comienza cuando al paciente no se le ve de entrada. Yo atendía, y ya me imagino también, entre 30 y 40 pacientes al día. Ahora, bueno, esos pacientes, y para atender a un paciente bien hay que verlo, hay que ver la mirada, hay que ver los ojos del paciente. Y entonces, una atención telefónica previa a otra atención, a mí no me parece ni medianamente correcto. Y esto no puede ser, porque esto se está encargando, el que lo haya mandado, porque esto no puede ser que haya salido de los médicos solo, se está encargando la atención primaria y parte de la sanidad en España. Nuestra sanidad era la envidia de Europa. Por lo menos eso es lo que yo tenía entendido. Y ahora esto es un desastre. Y a mí me llegan continuamente mensajes, porque yo pues normalmente tengo 5.000 seguidores o más en Facebook, pero me llegan un montón de protestas de cosas que les está pasando. Entonces, esas protestas querríamos, Médicos por la Verdad, canalizarlas para hacerlas llegar y para que tengan un fin distinto al de solo la protesta, sino que llegue a buen término. Hay cosas de mala praxis médica que tienen que tener una contestación. Entonces, vamos a ver, a mis compañeros yo entiendo, mis compañeros médicos de atención primaria, yo sé que seguro que están presionados. Y todos sabemos cómo funciona la primaria. La primaria es el centro de salud, que hay un grupo de médicos, un grupo de enfermeras, un grupo de apoyo. Bueno, enfermeras, digo, casi son todas chicas, que nadie se ofenda pues, si hay un chico. Un grupo de apoyo y los centros de salud están, el director de un centro es el coordinador, no sé si le siguen llamando coordinador, y sobre ese está un director médico de todo el área. Las noticias o las notas que a mí me daban cuando yo era coordinador venían del director médico y iban a misa. Pero bueno, se pueden discutir o no se pueden discutir, se pueden aceptar o no. Y yo les daba una opción, porque si a mis compañeros les han obligado a hacer lo que están haciendo ahora, que es una mal praxis médica, que es atención telefónica, que les escribí un papel hace poco y les dije, digo, vamos a ver, sé que muchos de vosotros no estáis de acuerdo con con esas medidas. Otros quizás sí. Porque, bueno, yo entiendo que el médico, desde el momento que se hace médico y hace el juramento hipocrático, asume los riesgos de ser médico. Si tienes miedo porque estás pendiente de una infección o de una pandemia que se te puede contagiar, yo creo que no puedes ser médico. O sea, es que tenemos que asumir esos riesgos. Como el cirujano asume el riesgo de que a mí me ha saltado un absceso una vez de una señora que tenía una absceso y me saltó a la cara. Son cosas que asumimos, y como cuando pasamos consulta y tenemos una persona con gripe activa, pues normalmente también nos podemos contagiar. Es que eso ha sido siempre así. Y tampoco estamos ante un virus como pueda ser el ébola. O sea, que ya sabes que si lo pinchas, que si lo coges, pues lo normal es que te mueras. Es que aquí no... Todos sabemos cómo es este virus. Yo no voy a entrar si existe o no existe, en esos temas yo no voy a entrar, porque como he dicho muchas veces, yo no soy científico. Pero aplicando lo que sabemos,
creo que debemos de comportarnos de otra manera. Y la asistencia primaria es lo primero que se tenía que volver a empezar a ser como antes de esto de marzo. Empezar otra vez de cero. Que vayan todos los pacientes a la consulta, que se les atienda. Si quiere ponerse mascarilla el médico, que se la ponga, pero que se les atienda personalmente. Si no, es un desastre. Entonces les ponía, los que no estén de acuerdo con esa manera de ejercer la medicina, reuniros en reunión de médicos de equipo, que se llama así, porque hay reunión de equipo y reunión de médicos de equipo. Porque aquí las enfermeras no tienen nada que hablar porque están a las órdenes del médico. Y os sugiero lo siguiente, haced llegar al director médico del área de salud, que es el que está inmediatamente por superior, vuestra disconformidad con esas normas. Y exigirle, no pedirle, exigirle a través del coordinador un documento firmado por él, en el que se haga totalmente responsable de los errores médicos que podáis cometer al trabajar y al tener que ejercer la medicina como él os ha ordenado. Porque se pueden cometer muchos errores médicos y seguro que se están cometiendo errores médicos. No se puede pasar consulta por teléfono. Entonces, que se haga responsable él, a ver si lo firma. Que si no se hace responsable, volveréis inmediatamente a ejercer la medicina de familia como siempre se ha hecho y se debería de hacer. Digo, ¿creéis que será tan valiente de firmarlo? Yo estoy convencido de que no es capaz de firmarlo. Entonces sería una solución exigirle al director médico de que firme y que se haga responsable de los errores que podéis cometer. Mira, es que he tocado algo en él. A ver, perdón, ahora. Está bien. Entonces, he cogido aquí dos ejemplos de las quejas, entre muchísimos que me llegan, no son muy largos, y están escritos, no están escritos por mí, están transcritos tal cual me lo han escrito. Digo, otro testimonio directo de ahora mismo. Transcripción literal del mensaje con permiso de su autora. Yo siempre cuando voy a transcribir escribir una queja de alguien, siempre le pido el permiso, si me da el nombre completo o iniciales o no. Digo, así es, doctor. Dice, estoy de telefonista en el hospital de Jerez. Contrato de verano, termino el 16 de septiembre. La que está desbordada, porque habla de los médicos que están desbordados, soy yo. Como todo es por teléfono, a cada usuario que llama le tengo que decir el protocolo y el número de la consulta del especialista y el horario restringido que tiene, de 12:30 a 2:30. La gente llama continuamente para cambiar de cita por terror. No, lo dice esta chica, ¿eh? Ancianos llorando porque con sus patologías se niegan a ir a las revisiones. Eso lo vivo yo a diario en todos los que tienen miedo de ir al médico. En vez de ir contentos al médico, a que les ayude. Ahora, hay mucha gente que tiene miedo al médico. Esto hay que revertirlo totalmente. Las madres y padres igual. Les remito a sus ambulatorios y dicen que solo es por teléfono, pero se niegan a ir por urgencias. Aunque sea cosa preocupante, están aterrorizados. Sale 2 veces la palabra terror. Pregunto, ¿qué hacen los médicos, esto lo dice esta señorita, y demás personal sanitario? Hoy he dado la vuelta al hospital para ver urgencias. 4 gatos, salas de espera vacías, zona administrativa, nadie, solo el personal. Cuando antes del COVID era insoportable entrar en esos lugares. Ahora es mi trabajo. La gente me llama indignada, la mayoría aterrorizada, 3 veces. Es tremendo, indignante, no tengo palabras. Un saludo y gracias por decir la verdad y la realidad. Algún día se descubrirá el engaño, mientras tenemos que seguir. Esta es una de las quejas. Y esta es más seria, esta es más grave todavía. Y además se ha corroborado que es cierta, que es totalmente cierta. Esto pasó en Cantabria, donde yo vivo ahora, hace 2 años. Transcripción literal de un mensaje recibido en mi WhatsApp de una amiga abogada, que me he hecho amiga precisamente por el tema que tampoco está de acuerdo y quería ayudarme. No añado ni quito una coma. La fuente de información es de absoluta confianza. Y digo, y luego colas al sol para acceder a los centros de salud. He visto muchas fotos de gente guardando cola con la distancia a 35 o 40 grados. Foto recibida hoy de otro amigo. Centro situado enfrente de la casa. Aclaro, la torsión testicular de un niño es muy fácil de diagnosticar in situ para cualquier pediatra y es una emergencia quirúrgica. Habría que atenderla antes de las 5 primeras horas de presentarse los síntomas. En algunos libros pone 6. Pero una torsión testicular del niño es facilísima de diagnosticar, facilísima.
para un pediatra que lo vea in situ al niño. Por teléfono es dificilísimo a veces. Y me dice: hola, hoy me han comentado un suceso muy triste en un pueblo de Cantabria, un pueblo grandecito. Un nene se puso malito y le dolía la parte baja de la tripa y como en la zona de los testículos. Lo transcribo literal. La madre llamó al servicio de salud y pediatría y enfermera. Según protocolos actuales y cuentos chinos, decían que no viniera y que le diera paracetamol. Estoy convencido que si el pediatra ve al niño no le hace eso. El niño fue empeorando, la madre volvió a llamar y ni caso. A las horas, viendo que el crío se moría de dolores, se lo llevó a Valdecilla. Valdecilla, claro, es el hospital de Santander. Y allí no pudieron salvarle el testículo. Y el otro casi lo pierde. Allí no pudieron salvarle el testículo. Habían pasado más de 6 horas desde que la señora intentó contactar. Simplemente tenía un testículo retorcido. Y gracias a estos protocolos que muchos médicos y enfermeros están tolerando y siendo a la vez partícipes de esta locura que nos están haciendo vivir, pues el pobre Quillo ya con un trauma para toda su vida. Vergüenza de si alguien se entera que, etcétera, etcétera. Muy triste todo y como decía nuestro héroe nacional, el doctor Luis de Benito, el que dijo que no estaban los hospitales llenos, dijo la verdad. Con estos protocolos hay muchos médicos encantados de estar más tranquilos en el trabajo sin ver pacientes. Esas son las opiniones. Entonces son 2 testimonios entre cientos que yo creo que Médicos por la Verdad los tiene que canalizar de alguna manera. Exacto. Y yo le he dicho a la doctora Pregón que me los haga llegar a mí a mi correo y haremos lo que haga necesario para que se comprobarán los datos y haremos lo que sea que necesario para que estas cosas no pasen. Porque hay errores, tantísima gente atendida de manera irregular, porque la atención telefónica es una manera irregular de atender. Yo cuando hace unos años vi en la estación de Atocha unas consultas particulares que decían que atendían por teléfono, yo por videoconferencia yo alucinaba. Digo, la medicina no es así, la medicina es cara a cara, paciente médico. Siempre ha sido así. Entonces, esto hay que arreglarlo de alguna manera. Los médicos tienen que reaccionar y negarse a pasar la consulta por teléfono. Sería un primer paso. Otra cosa serían las mascarillas, las famosas mascarillas. Es que esto es tan largo, tan problemático, y hay tanta materia para hablar aquí que necesitaríamos horas y horas y horas de hablar de este tema. El hecho de la no realización de autopsias, o sea, que prácticamente se prohibieron en España, cuando todas las enfermedades nuevas necesitan una realización de autopsias para ver la etiopatogenia y la patología que ese virus o ese germen nuevo que puede aparecer produce en las personas hasta llegar al fallecimiento. Sin autopsias es imposible avanzar. Pero no avanzar para el estudio, sino para avanzar para una terapia. La terapia que al principio se hizo sobre, evidentemente no fue muy buena que digamos, porque la gente llegaba, estaba 2 días y fallecía. Gente toda mayor, hay que hablarlo, pero bueno, no hay que distinguir. En medicina no se distingue a uno de 90 años de uno de 4. Por lo menos siempre lo he pensado así. Todos somos seres humanos y tenemos derecho a la misma atención. Entonces, yo, con permiso de Natalia, querría leer otra cosa, porque hice una carta abierta a los médicos, bueno, pero con esto que he escrito ya es suficiente, creo. Y el otro día, pues por la noche, normalmente cuando hago las reflexiones de lo que voy a escribir al día siguiente, se me ocurrió este escrito, no es muy largo, tampoco es corto. El otro día yo tuve la satisfacción que una de las amigas nuevas del Facebook me dijo: doctor, usted es la primera persona que hace que yo lea un texto largo, de que nunca había leído un texto largo. Entonces, que le gustaba lo que escribía y entonces yo me sentí bastante satisfecho. Este texto, que está publicado en mi Facebook, dice: Estocolmo, empieza. Es el síndrome que sufre la inmensa mayoría de los ciudadanos de España. Nos han secuestrado literalmente y la población, salvo unos pocos, que veo aquí en la sala, que hay algunos, está encantada, se siente protegida, se siente segura. Y como el problema que lo ha ocasionado va a seguir y se va a reagudizar por la llegada del otoño, esto todo el mundo lo sabemos, como todos los años desde que la medicina existe como ciencia, esto se va a convertir en un círculo vicioso. En septiembre y en octubre ya no hará falta perseguir a las personas
con palitos de algodón para mantener el estrés, buscando PCRs positivos, quiero decir. Todo el mundo sabe a lo que me refiero. Simplemente comenzarán a sentirse mal, a tener fiebre, tos, cefaleas, mialgias, a sentirse mal. Y aunque al principio sean pocos, los diagnosticarán a todos de COVID-19 o 20, porque sabemos que cuando uno tiene un proceso viral y se hace un PCR, siempre va a salir positivo. Siempre va a salir positivo. Y los encerrarán a ellos y a todos los demás en sus casas, los que están sanos también. Es una verdadera barbaridad. Nunca en la historia de la medicina se ha encerrado a gente sana en sus casas. Nunca, jamás. Ni siquiera la palabra confinamiento, como decía el doctor Ángel, está en el diccionario médico. Se decía cuarentena, y cuarentena de pacientes, enfermos, no de gente sana, destruyendo la economía de un país como la están destruyendo, pero de manera brutal. Si se vuelve a hacer el confinamiento en España, esto va a ser la ruina absoluta. Bueno, a ver. Yo le reto a los que tienen el poder, incluidos los muchísimos médicos que con su actitud están cargándose literalmente la sanidad en España, esa que era la envidiada en todo el mundo, que nos digan, ¿hasta cuándo va a durar esto? Hasta la salvadora vacuna, tal y como me dijo a mí personalmente el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria en una entrevista que tuve yo hace ya mes y medio. Una vacuna que está sin testar, sin probar de manera suficiente su eficacia. La prueba es que hace 6 meses que la están buscando, cuando hay vacunas que se tardan años. Dándola incluso por buena, de esa vacuna, una vacuna que si se tiene el doble de eficacia que la de la gripe, seguirá siendo una vacuna inútil. Porque la vacuna de la gripe protege algo, pero no previene la gripe porque todos los años mueren decenas de miles de personas, y muchas de ellas en España. A veces se encuentran en el mundo, se cuentan por centenares de miles los muertos de la gripe. Entonces, si la vacuna fuera eficaz al 100%, no se moriría nadie. Y todos lo saben lo que estoy escribiendo, que es cierto, todos saben que es cierto. ¿No será mejor, y aquí doy la solución, que todo fluya como lo ha hecho siempre? ¿No será mejor que la gente se inmunice de manera activa, de manera comunitaria, que poco a poco todos creemos anticuerpos y ellos, los anticuerpos, todos los que creamos, nos defiendan? Y si no lo hacen del todo y nos ponemos enfermos, que tratemos los médicos a nuestros compatriotas enfermos como siempre lo hemos hecho. En nuestros centros de salud, cara a cara, en nuestros hospitales, investigando y buscando soluciones basadas en la ciencia. Y que no nos olvidemos que hay miles de otras enfermedades, de otros procesos agudos y crónicos que ahora con el servicio ofrecido a la población están siendo descuidados, por utilizar una palabra educada y suave. Y yo no digo que los médicos que les llega una patología no los atiendan bien, no, en un hospital, pero que muchas patologías no llegan al médico. En muchos casos porque no, se retarda. Hay una frase típica que ahora es, ya le llamarán, parece una enfermedad nueva, ya le llamarán. Eso no es así. Y que no me hablen de la letalidad y alta contagiosidad del virus, que todos sabemos y ellos saben las cifras reales, que son 0,00. Y además ya sabemos que los sanitarios y los médicos en particular saben las responsabilidades y los riesgos que tienen que asumir cuando tienen sus títulos, ya lo he dicho antes. Porque hay muchas otras profesiones a las que dedicarse si no aceptan ese riesgo. Riesgo como el que yo asumo escribiendo día a día en estas páginas de Facebook y que doy por buenos esos riesgos, aunque pierda a todos, como he perdido, o a casi todos los amigos personales que al parecer no tenía, porque esos no eran mis amigos, los que me han dado la espalda, prácticamente todos en Zaragoza. Y la oposición del gobierno, decirles claramente a la oposición del gobierno, vosotros sois todos igual de culpables que el propio gobierno, pues consentís con vuestro silencio y con vuestra complicidad que nuestro querido país se está desgarrando, aunque muchos de esos con el síndrome de Estocolmo no se den cuenta. Y si no, por ejemplo, ¿cómo se explica que comunidades autónomas gobernadas por vosotros, por la oposición, Andalucía, por ejemplo, impongan normas tan ridículas, y digo ridículas, como obligar a los ciudadanos a tomar el sol en las playas con asquerosos
peligrosos y anticientíficos bozales. Las mascarillas al aire libre son una aberración científica. Me pongo muy nervioso, de verdad. Me pongo muy nervioso por todas estas cosas. Me pongo muy nervioso. No sé si grito o no grito. Gracias, Rafael. De nada. Muchísimas gracias. Gracias. No te puedo decir nada más. Gracias. Gracias a vosotros por escucharme. Ya está bien. Gracias, gracias. Seguiremos con la ayuda de Dios, lo sabes. Venga, guapa. Amén. Gracias. Bueno, me despido ya, entonces. Gracias a vosotros. Me despido, ¿vale? Gracias, Rafael. Vamos a decir simplemente que desde aquí, desde hoy, abrimos ya oficialmente la investigación que Médicos por la Verdad va a hacer de todas las situaciones irregulares y de todas las personas que han sufrido con esta pandemia en todos los casos. Personas que no han sido atendidas correctamente por esta enfermedad y personas que no han sido atendidas por otras enfermedades. Personas que han quedado aisladas de sus seres queridos en las residencias de ancianos y que no han sido permitidas acompañar a sus seres queridos en las últimas horas de su muerte. Personas que tienen a sus niños con problemas y que no han sido cuidados correctamente y personas que ellas mismas han enfermado y que evidentemente están siendo víctimas de situaciones ilegales, situaciones denunciables y situaciones también a nivel económico problemáticas con una base científica, con una justificación científica y un fundamento médico que no existe en pro de una salud pública que en todo caso no se hace con medidas castradoras y medidas rigurosas y medidas que realmente dañan a la salud, sino con otro tipo de medidas que es para el bien común y aumento de nuestra salud, de nuestra vida y de nuestro enriquecimiento colectivo, como siempre ha sido, y no con un miedo, un pánico y un temor que hace que las personas se queden en casa, que las personas empiecen a disminuir su sistema inmunitario, enfermen y posteriormente mueran. Por tanto, desde aquí, el doctor Rafael va a canalizar todas esas denuncias a través de su correo electrónico rafaelgazomédico@gmail, ¿no? Gmail, sí. Gmail.com. Por tanto, él va a recibir todas estas denuncias que después investigaremos en Médicos por la Verdad, filtraremos, intentaremos estudiar y analizar correctamente y, por supuesto, llevar a los tribunales cuando así sea necesario. Gracias. El correo es todo junto, Rafael Gazo Médico. Muy bien. Creo que ha sido muy importante la intervención del doctor Rafael Gazo, que desde el principio ha hecho una gran defensa en pro del mantenimiento de la salud pública y del atendimiento médico para todas las personas de forma indiscriminada. Quiero decir, tengan la patología que tengan. Evidentemente, tenemos que recordar que está prohibido por el Código Deontológico Médico hacer una primera consulta sin ser presencial físicamente. Esta prohibición que hasta ahora se tenía en cuenta, en este momento no se tiene en cuenta. Las consultas médicas a nivel telemático y a nivel telefónico solo eran permitidas a partir de una segunda consulta de revisión, nunca en una primera consulta realmente de diagnóstico y de tratamiento inicial. Por tanto, esta situación también tendrá que ser revisable y por supuesto, este trabajo de denuncia pública que todos hacemos, pero en particular el doctor Rafael Gazo, tiene que ser un claro ejemplo de que algo no funciona correctamente, algo está pasando, algo sucede que no conocemos y que está provocando toda esta situación. Y no estoy hablando de una enfermedad como es el COVID-19 o con un virus, porque ya siempre digo, tenemos que vivir una realidad cotidiana y personal y no una realidad virtual a través de lo que nos dice en la televisión
evidentemente. En estos momentos estamos viviendo una realidad virtual. Solo aceptamos lo que nos dicen a través de una máquina de televisión y vivenciamos esa situación como si fuera real. Siempre digo que en el cine vivenciamos la película como si estuviéramos nosotros dentro y lloramos y reímos como si estuviéramos viviendo esa situación, porque el cerebro solo oye y escucha lo que le viene del exterior y lo acepta como real. Somos nosotros los que tenemos que filtrar esa información y desde nuestra consciencia y nuestra atención plena debemos de discernir lo que pertenece o no a la realidad. Por supuesto, con lo cual en este momento tenemos que tener una actitud muy parecida a cuando vamos al cine y vemos toda esa situación que nos viene de forma virtual. Tenemos que discernir, analizarla e interpretarla correctamente. Es lo mismo que tenemos que hacer con los medios de comunicación y la televisión, interpretarla, analizarla y observarla correctamente, contrastando con la realidad que nosotros vivimos en cada día y de forma cotidiana. Me llamo Paloma y he pertenecido a la sanidad hasta hace 6 años que tuve un accidente. Entonces, yo ahora, aún no participando laboralmente, cuando veo todo lo que está sucediendo no puedo entender. Me gustaría saber, más allá de todas las presiones que habéis tenido, que tenéis, he estado en Madrid el domingo pasado, ¿qué expectativas en cuanto a... Has hablado de empezar a hacer algún tipo, me imagino, de recurso contra una serie de cosas que son totalmente ilógicas. No sé qué tipo de apoyo tenéis más allá de Médicos por la Verdad, si hay gente que, abogados, gente con más poder para poder iniciar todo esto. Perfecto. Vamos a ver, tengo que decir públicamente, ya lo he dicho y lo repetiré, no pasa nada. Yo explico todo lo que haga falta explicar, no tengo nada que ocultar, o sea que para bien y para mal. También soy muy llorona a veces, llego tarde, no pasa nada. Tengo muchos defectos, pero están todos visibles, o sea que bien. Antes del 25 de mayo yo hice un informe médico para 2 denuncias de mascarillas para Luis de Miguel, el abogado Luis de Miguel, y para la Asamblea del Pueblo, que eran otras personas que así lo solicitaron. Lo hice de forma gratuita, igual que hubiera hecho cualquier otro tipo de informe médico de quien me lo hubiera pedido. Tengo que decir, lo digo porque he sido culpabilizada y hemos sido señalados, Médicos por la Verdad, que no colaborábamos con el abogado Luis de Miguel. Eso no ha sido así, quizás ha habido un malentendido, porque, bueno, en medio de toda esta organización que es difícil hacer en estas condiciones de trabajo, ¿no? Con tan pocas horas, con tanto estrés, con tanta afectación emocional de una realidad que todos vivimos y que todos sufrimos, pues en medio de este contexto de alta exigencia, pues pudo haber algún malentendido y el abogado Luis de Miguel pudo haberse sentido no considerado. Por eso hizo esas declaraciones de que, bueno, Médicos por la Verdad no estaba colaborando, etcétera, etcétera. Nosotros hemos colaborado siempre, yo siempre he colaborado. No nos olvidemos que el 5 de junio del 2020 fue cuando se habló por primera vez de forma oficial de los efectos adversos de las mascarillas. Bueno, ya se había dicho en el documento oficial del 8 de abril del 2020, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeas ya había señalado que las mascarillas tenían efectos adversos. Lo digo como ejemplo, pero no se habían descrito. Yo hice varios vídeos, hice entrevistas hablando de esto, participaba en radio hablando de esto, de los efectos secundarios de las mascarillas, ¿no?, en la población sana, pero no había nada descrito de forma oficial como documentación oficial. Por tanto, yo realicé este informe médico a estas 2 instituciones o grupos o personas que me lo pidieron, como lo hubiera hecho con cualquiera, pues antes del 25 de mayo. Una situación que era muy difícil que un médico firmara un informe médico de ese tipo.
porque a nivel contextual, bueno, pues el 19 de mayo del 2020 fue cuando el Gobierno exigió las mascarillas en transporte público y en lugares cerrados, creo recordar. En transporte público fijo, después lo agravó con otras situaciones, pero el 19 de mayo era en ese contexto. Por tanto, esto fue el 25 de mayo, donde no se hablaba realmente a nivel oficial de los efectos secundarios y los efectos dañinos. Y, ya digo, era difícil que un médico firmara algo así en España. Yo lo hice, por supuesto, como lo hice desde el principio, desde el 15 de marzo, sin ocultarme con mis nombres y apellidos y mi número de colegiado. Bien, el 5 de junio la OMS describe pormenorizadamente todos los efectos, o algunos, o muchos de los efectos dañinos que las mascarillas provocan en la población sana. Por tanto, ese es un aval que nosotros tenemos evidentemente muy importante para denunciar esta situación. Con esto quiero decir que en un momento y en un contexto donde era muy difícil que un médico firmara, yo lo hice, evidentemente, por una colaboración que siempre dimos. Pues dimos porque el doctor Ángel Ruiz, después, cuando se expuso públicamente en esta situación, también colaboró gratuitamente con nuestro informe pericial que se le solicitó desde este confinamiento. Por tanto, nosotros siempre hemos colaborado con las personas que nos lo han pedido. Primeramente me lo habían pedido a mí, después yo colaboré con el doctor Ángel, porque Ángel tenía en ese momento, bueno, pues se comunicaron con ellos y yo al principio tenía una serie de dudas que después Ángel esclareció y avanzó con esa situación, pero bueno, yo le ayudé, colaboramos, él lo firmó y por tanto nosotros dos, que de alguna manera fuimos los visibles, ¿no?, en esto de Médicos por la Verdad, colaboramos gratuitamente, vuelvo a decir, gratuitamente con todos los informes periciales que se nos pidió. Dicho esto, el abogado Luis de Miguel ha hecho ya muchas denuncias y evidentemente y hemos colaborado también económicamente en otra querella criminal contra el estado de alarma que otro abogado, José de Ortega, ha realizado. Lo digo porque esto ya es público y notorio y yo no tengo nada que ocultar, ya digo, y he colaborado con ellos, igual que estoy ahora colaborando, estamos colaborando con otro abogado y con Abogados por la Verdad que se ha iniciado. Estamos colaborando con el abogado Sergio Cebolla también, que está iniciando y va a aplicar varias denuncias, y colaboramos como médicos, porque nosotros hacemos nuestra función de médicos. Se nos pide y se nos solicita un informe médico y nosotros lo damos. Hasta ahora, ya digo, siempre lo hemos dado de forma gratuita. Correcto. Bien. Entonces, la colaboración a los abogados está ahí, va a aumentar mucho más porque ahora han empezado a unirse y va a empezar Abogados por la Verdad. Hasta ahora no era así la situación y, por tanto, va a ser más fácil y se podrá potenciar mucho mejor estas denuncias y mejorar mejor toda esta vía de querellas y demandas, ¿no? Es fundamental, evidentemente, porque es el otro paso a seguir. Los abogados en este momento son fundamentales, pero ya digo que hay en marcha ya muchas. Hay un plazo de 2 meses más o menos, con lo cual están finalizando la mayor parte de ellos, ¿no? Luis de Miguel está colaborando, bueno, nosotros colaboramos y muchos de mis compañeros están colaborando porque tenemos varios temas, ¿vale? Varios grupos de trabajo en Médicos por la Verdad, por tanto, según el grupo de trabajo, está colaborando o no con él. Por tanto, desde aquí siempre defiendo y siempre he defendido que necesitamos a todos los abogados, porque los abogados también tienen miedo y es difícil que avancen en estas denuncias, en estas querellas y en estas demandas. Por tanto, nosotros valoramos muchísimo la actitud de valentía que Luis de Miguel ha tenido siempre y José Ortega ha tenido siempre, Aitor también, el del País Vasco, ¿no? También denunciando desde el primer momento y de forma pública esta situación. Por tanto, pido perdón si se me olvida algún abogado, pero ellos tres han sido abogados importantísimos en esta causa porque nos han dado muchísima información y nos han ayudado muchísimo también. Mucha información también ha sido dada por el abogado Felipe en Expreso de Medianoche, que de forma continua también informaba e intentaba ayudar a nivel legal
y, por supuesto, muchos otros que ahora están iniciando esa trayectoria. Por tanto, a todos les felicito, se lo agradezco, los valoro. José Ortega de Coronavirus Legal, ya digo, Luis de Miguel y Aitor, que no lo conozco personalmente, pero sé de su trayectoria porque realizó muchísima ayuda desde el principio, y ya digo, Felipe y muchos otros que han estado ahí ayudando, ¿no? Por tanto, ya digo, pero eso sí, siempre he considerado que era importantísimo la colaboración con todos y que cuantos más letrados haya denunciando, demandando y querellando esta situación, mucho mejor para todos, porque los necesitamos a todos. Hola, buenas tardes. Buenas. Soy Ana. Bueno, en relación con lo que estás diciendo, ¿no? Necesitamos abogados. Yo lo que he echado de menos y pienso que todo el mundo son los periodistas, ¿no? ¿Dónde están los periodistas? Hoy he colgado en mi muro de Facebook a una periodista que ha hecho su propio canal y va a empezar a hablar. No sé de qué, pero me imagino porque dice que ha estado mucho tiempo soportando muchas cosas que no se pueden tolerar y la manera en la que se da la información, que no se contrasta, ¿no? Recordamos cómo en el tema, por ejemplo, de la gripe A, Iñaki Gabilondo fue clarísimo y rotundo. Y claro, lo que vemos es que en realidad eso es lo que llega a la gente. Nosotros podemos informar, nuestros grupos, bueno, pero ya lo sabemos, ¿no? Va muy lento todo, ¿no? Y sabemos que a veces la verdad la gente lo ve por televisión. Yo me reniego de ello, pero es que es real, es la realidad, ¿no? Entonces, ¿os habéis planteado de alguna manera ver cómo difundirlo por algún medio, con algún periodista? Si sabéis de alguien que esté en este tema. Bueno, vamos a abrir la página web que está en muy poquitos días. Nosotros primero nos hemos agrupado y nos hemos conocido y hemos empezado a trabajar antes de empezar con nuestras tecnologías, que son fundamentales, porque nos dicen, es que no os encuentro, claro. Básicamente, mucho soporte tiene mi canal porque era la conocida y tal, pero evidentemente abriremos nosotros. Pero deciros que, bueno, en este caso tengo que decir que no ha habido, bueno, el apoyo que ha habido o la solicitud que ha habido desde los medios de comunicación generales ha sido solo para ridiculizarnos y manipularnos. Paco Rego, el periodista del Mundo, voy a decir una anécdota que me pasó. Bueno, pidió al doctor Ángel una entrevista que el domingo hace una semana y media publicó. Se la concedió por escrito. Yo le dije, Ángel, no lo hagas porque nos van a manipular. Él es muy bueno, Ángel, muy bueno, tal y como lo veis, así es. Dijo, no, Natalia, pero es por escrito. Y yo le dije, pero es que es igual. Sí, Natalia, no te preocupes, vale. Después me dijo, lo estoy haciendo, tardó una tarde entera o tarde y media, vamos, con la cantidad de cosas que tenemos que hacer, de verdad, tantas cosas. Tengo que decir que él fue el que organizó toda la parte interna de Médicos por la Verdad. O sea, yo he tenido mucha parte externa de relación, pero él ha sido el que ha organizado todo, con lo cual la rueda de prensa la hicimos entre los dos, pero básicamente él ha hecho mucha gestión interna. Y ya digo, es mucho trabajo. Entonces, elegimos, yo en este momento no estoy dando entrevistas porque lo que hago es principalmente organizar las conferencias y dar conferencias porque considero que es lo necesario en este momento. Bueno, todo es necesario, ¿no? Pero hablar con la gente, ¿no? Y llegar a un tú a tú es fundamental. En las conferencias siempre se puede hablar de algo diferente, ¿no? En las entrevistas está muy limitado. Y en este caso es lo que estoy haciendo. Otros compañeros míos están haciendo grupos de trabajo, mascarillas, etcétera, etcétera. Y Ángel está haciendo toda la organización interna, entrevistas también, muchos compañeros también. Ahora el doctor Rafael, aparte de su
trabajo diario, quiero decir, de denuncia que ella hacía, va a abrir la investigación. Y todos, ¿no?, en Médicos por la Verdad. Quiero decir que tenemos poco tiempo y mucho trabajo. Con esto comento que este periodista, vuelvo a decir, Paco Rego, del Mundo, le pidió esta entrevista, él la dijo de forma muy clara, se la escribió perfectamente. Él también pidió colaboración y una entrevista a la doctora María José Martínez Albarracín y, por supuesto, tanto uno como otro fueron manipulados en sus declaraciones. Bien, Paco Rego consiguió el teléfono de mi pareja, Tony, y le llamó un día. Yo cuando mi pareja es muy abierta y habla a todo el mundo y le dice no tengáis miedo y no sé qué, no sé cuándo y tal. Y él estaba hablando y yo dije, ¿pero con quién estás hablando? No, con un periodista del Mundo. ¿Cómo? ¿Que estás hablando con un periodista del Mundo? Sí, 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 sí. Y le dice él, ¿no? Bueno, es que Natalia... Él sabe perfectamente que esto es verdad. O sea, después puede decir lo que quiera de mí, pero esto es la verdad. Y lo digo para denunciar estas actitudes y ser entre todos autorresponsables y que él, por favor, lo sea más y que no mienta, al menos, ¿no? Y este señor, Paco Rego, pues le dijo, ¿no? Le dijo, bueno, ¿podría hacerle una entrevista a Natalia? Y le dije yo, no la voy a hacer porque me van a manipular. Y le dice mi pareja, no, es que ella no quiere porque la vais a manipular. Y él dijo, no, de verdad, juro que no voy... Bueno, a lo mejor no dijo juro, pero no la voy a manipular, no la voy a manipular. Y yo le dije, vale. Y entonces me preguntó, ¿por qué los asintomáticos no contagian? Que me responda al menos a una pregunta, a esa. Y yo ese día tenía mucha prisa y no podía, y yo le dije, no puedo, se la contesto la semana que viene. Y claramente después de comprobar que no han manipulado el artículo, porque yo no quiero hacerlo porque lo van a manipular. Y él dijo, no lo vamos a manipular, pero yo en ese momento dije, no, la semana que viene. En el WhatsApp, me encantan los WhatsApps, me encanta todo, para bien y para mal, queda todo escrito, y entonces mi pareja le dijo, no, Natalia dice que para la semana que viene te responde a la pregunta de por qué los asintomáticos no contagian. Bueno, ese domingo, eso fue un jueves, ese domingo publicó a toda página, ¿no?, que el Ángel, el expedientado, y 180 médicos más, negacionistas y prácticamente, en fin, no quiero pronunciar ciertas palabras que utilizan porque son indecentes en nuestras bocas, pero evidentemente mostró una entrevista bochornosa y que nos da vergüenza ajena a todos los demás y que a todos los periodistas también le debería de dar, por supuesto, porque manipularon la mayor parte de la entrevista y como colofón final pusieron, ¿no?, la otra Natalia Prego ha declinado, ¿no?, la respuesta a la pregunta que yo le hice de por qué los asintomáticos no contagian, ¿no? Evidentemente, de forma implícita quería mostrar que yo no le contestaba porque no sabía y quería eludir, ¿no?, esa respuesta. Por tanto, estas estrategias y estas artimañas que deben de aprender en la facultad, yo no entiendo dónde las aprenden, pero las tienen totalmente asimiladas, ¿no?, a nivel periodístico, las usan constantemente, ¿no? Entonces, los medios de comunicación que a nivel general nos han hablado, ¿no?, para colaborar, nos han manipulado todos, excepto Intereconomía, evidentemente. Yo es que no soy de derechas ni de izquierdas, quiero decir, no milité nunca ningún partido político ni nada, pero hay que reconocer que fue el único medio de comunicación que permitió una entrevista en directo, que no manipuló nada y que me permitió hablar exactamente lo que yo quería o lo que estaba permitido dentro de la libertad de expresión y de las buenas formas, ¿no?, entre todos, por supuesto, el respeto mutuo, pero sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, por supuesto, ese día, en la tercera entrevista que le di al Intereconomía, horas después, di otra a Televisión Española en que fue ya no un bochorno, fue un dolor. Un dolor comprobar que nuestra televisión pública, que pagamos todos, desarrolla actitudes de sinvergonzonería personal y pública y profesional, ¿no?
Desde aquí, yo no sé si Rosa María Mateo aún sigue en la televisión como directora, una persona con un prestigio profesional impresionante, ¿no?, que tenía, y que en este momento no sabemos dónde están, ¿no?, los profesionales con prestigio, porque no existe ninguno, ¿no? Ni Ana Rosa Quintana, ni Susana Griso quisieron hacerme una entrevista, pero después nada. Bueno, todo es mentira. Pues sí, se arriesgaron y me entrevistaron. No me dejaron, aún me dejaron un poquito y fue en directo, por supuesto, no hago nada que no sea en directo, por supuestísimo. Y bueno, todos ellos, y bueno, Ana Pastor, Ferreras, ya sabemos, ¿no?, periodistas que a mí me encantaban, realmente los valoraba tantísimo, tantísimo a todos ellos, ¿no? Y a todos los presentadores de televisión, Matías Prats, bueno, Vicente Valdés es la persona que más ha hecho así, ¿no?, una confrontación, pero el resto, pues prácticamente nada, ¿no? Y desde aquí les pido, por favor, que dejen esas esclavitudes y esas cadenas en las cuales están atados y no pueden volar por sí mismos. Desde aquí se lo pido, se lo solicito en mi nombre y en nombre de tantas otras personas. Son seres humanos y algún día se van a morir. Algún día se van a morir como todos. Y ese día no va a valer todo el dinero que están ganando en estos momentos, ni todo el prestigio social que de forma artificial están recibiendo. Ni ellos ni los políticos. Pero es que de los políticos ya los pobrecitos ya están muy manidos, ya su nombre ya deben de tener ya los oídos pitando. Pero es que no son solo los políticos, los periodistas, por supuesto, son cómplices de esta situación de impunidad, de no atendimiento médico, de no realización de autopsias, de no realización de diagnósticos correctos, de encarcelamiento en las casas de las personas por un PCR positivo que no indica infecciosidad ni enfermedad. Y evidentemente decían, ¿no?, y nos dijeron, bueno, Médicos por la Verdad son 200, pero hay 150.000, ¿no?, que no están de acuerdo. Eso no es así. Son 15 médicos los que están hablando a favor de las medidas del Gobierno, ¿no? Están hablando constantemente en la televisión. 15, 20, no creo que sean muchos más. El resto están callados, están en silencio, pero están colaborando muchos de ellos con nosotros, por supuesto, a nivel confidencial, pero lo están haciendo, por supuesto. Porque hay que comprender que, bueno, pues que el miedo es libre, pero en todo caso no todos concuerdan con esta situación que a nivel oficial muestra el Colegio de Médicos o muestra toda esta jerarquía médica, ¿no? Por tanto, hablan de que nosotros somos 200, ellos son 15, 20, los presidentes de los colegios médicos, pues no sé, son unos en cada provincia, no sé cuántas provincias son, 45, una cosa así, o 47, no lo sé, ya no me acuerdo, 53, ¿no?, algo así. Bueno, vale, bien, pero son 150.000 los que dicen que están de acuerdo. No, señores, no están de acuerdo, evidentemente. Desde aquí les pido, por favor, que hablen, que dejen esas cadenas también del miedo, porque esto es muy grave y esta conciencia que cada día está cargándose a nivel personal es muy difícil después de liberar, ¿no? Y por tanto ellos también van a morir algún día, igual que yo, igual que todos. Y ese día la situación es bien diferente, porque ahí es donde se ve la realidad. Y en todo caso, la verdad de cada uno. Esa sí que es la verdad. En ese día sí que aparece de forma clara. Ya no hay que buscarla. Te encuentra ella misma. Pues acabando con este argumento que estabas comentando, has despedido al doctor Rafael hablando de que esto es una lucha y de que con la ayuda de Dios ahí vamos a estar, ¿no? Y también has hablado de términos como consciencia y atención plena. Y a mí me gustaría que lo pudieses explicar un poquito más.
porque somos muchos los que estamos pensando en que ese escenario que tenemos ahí planteado ahí fuera, si no lo hacemos con una conciencia interior y plena, no vamos a poder salir de esta situación. Por eso me gustaría preguntarte sobre ello. Gracias. Bueno, evidentemente la conciencia y la atención plena constantemente está apelando a nuestro ser real, ¿no? Nuestro ser interno. Bueno, se le llama, ese ser interno se le llama de muchas maneras, ¿no? Alma, cuerpo astral, muchas cosas. En las religiones se le llama alma, en otro tipo de contextos, ¿no? Se le llama cuerpo astral, pero evidentemente un ser, algo interior que nosotros sentimos constantemente existe. Y voy a poner varios ejemplos. Las personas cuando se enamoran, por ejemplo, cuando tienen 70 años, se sienten igual que cuando tenían 15 y se enamoraban con 15 años. No le pesan los años en detrimento de ese enamoramiento. Bien, cuando se ven al espejo, ven su cara envejecida, pero ellos no se sienten envejecidos. Algunas personas sí, evidentemente, por su estado de ánimo, pero normalmente las personas mayores tienen mucho problema para aceptar su vejez, porque a nivel interior continúan con esa juventud y con esa no edad o con esa eternidad del alma, quiero decir, el no tener sensación de paso del tiempo a nivel interior. Bien, hablo del ser interior. Nosotros nos sentimos así a nivel interior como un ser que pensaba algo a los 40 años, pero a los 20 años casi se sentía igual, quiero decir. Por ejemplo, a nivel de cuerpo, parte de las situaciones, y lo vinculo con la consciencia, pero voy a hacer una aclaración, parte de las situaciones, muchas de las medicinas de la medicina que no están aclaradas, ¿no? Y no se explican, y se dicen etiología idiopática o no se explica muy bien eso, pues están explicadas con esto. Por ejemplo, el síndrome del miembro fantasma, cuando nosotros amputamos, ¿no?, una pierna, la persona sigue sintiendo esa pierna, ¿no?, aunque ya no exista. Eso tiene que ver porque nosotros nos sentimos completos, no nos sentimos a trozos si nos sacan un brazo o si nos sacan una pierna. La manifestación de la materia viene por una existencia de algo que no es materia, que es espíritu o es algo intangible que no se toca, no se mide, no se pesa, pero existe realmente, ¿no? Nosotros nos sentimos de esa manera. De hecho, nuestro cuerpo pesa 70 kilos, 80 kilos, 90 kilos, pero nosotros nos sentimos ligeros normalmente. Nuestra cabeza pesa varios kilos y nosotros nos sentimos ligeros, porque nosotros sentimos ese ser interior y ese cuerpo astral, ese alma, o como queramos llamarla. Hay muchas denominaciones, pero eso es incuestionable. Ese ser interior es el que está constantemente con nosotros, ¿no? El que nos autovivenciamos a través de él. En los sueños, muchos de los sueños también nos sentimos, los vivenciamos a través de ese ser interior. Por tanto, quiero decir que ese ser interior va a seguir después de esta vida, para bien y para mal. Ese es el rollo. Eso es una pasada, para bien, pero también para mal. Entonces, aquí no se acaba esto, evidentemente. No es una cuestión de religión, es una cuestión que pertenece a la realidad del ser humano. Nada más. Las religiones se apropiaron, la mayoría, de esta realidad y la utilizaron y las utilizaron de forma, bueno, pues personal, de forma determinada, etcétera, etcétera. Pero es una realidad que le pertenece al ser humano. Igual que el agua, cuando es un bloque de hielo, se transforma en líquido por el calor y después en medio gaseoso, como el vapor, igual nosotros. Es exactamente igual. Pasamos por diferentes fases y vamos a diferentes dimensiones. Por tanto, lo que está sucediendo actualmente tiene que ver con eso. Están utilizando el miedo a la muerte en una sociedad que se ha convertido en totalmente materialista, donde solo importa lo que vemos y no lo que sentimos, solo lo que parece y no lo que se siente.
Una sociedad llena de apariencias, pero sin ninguna esencia real. Esta es la clave que está pasando ahora mismo. De ahí la utilización de las personas y su posterior manipulación por un miedo a morir. No hay problema, vais a seguir. Por desgracia para muchos vais a seguir. Por desgracia para muchos a lo mejor vamos a seguir, no lo sabemos, pero que vamos a seguir, vamos a seguir. No es simplemente es una parte que tiene que ser considerada y tiene que empezar a hablar de ella. Todos tenemos que empezar a hablar de ello, porque es la clave de lo que está sucediendo actualmente. Muchos médicos no lo saben, otros hemos tenido la suerte de saberlo y de explicar muchas de las enfermedades que existen a través de esa realidad. Muchas, te lo puedo asegurar, pero yo también hace 15 años desconocía y no sabía nada de esto. Y tuve que pasar un desierto y tuve que enfermar y casi morirme para descubrirlo. Mi mente científica y material no me permitía llegar a esa conclusión, aunque yo en particular era muy religiosa. Pero no lo tenía interiorizado, asimilado. No lo tenía interiorizado, asimilado, igual que no lo tienen muchísimos católicos que van a misa cada día. Esos también tienen miedo a morir, cuando desde el púlpito se le está diciendo que la muerte no existe. O se supone que se dice, ya no lo sé. Ya no lo sé. Porque el miedo que tienen a morir es de altísimo nivel y no tendría que ser. En tanto en cuanto están en un contexto en donde la parte espiritual se supone que le está proporcionando otro tipo de vida. Después los resultados se observan que no es así. Por tanto, hay que revisar todas las creencias religiosas, todas las creencias humanas y todo lo que nos ha llevado a este momento de la humanidad, en donde ha eclosionado todo. Todo, absolutamente todo ha eclosionado, todo. Tanto ha eclosionado que no damos abasto, porque ha eclosionado en todas las esferas de la sociedad, en todas las profesiones y en todos los contextos, en todos los países y en todas las regiones, en todos, en toda la tierra, en una palabra. Y eso hay que reflexionar sobre ello. Pero construimos esos mantras es una empresa prácticamente, bueno, es muy Lo que. Coge el micrófono. Yo no sé si te respondí bien porque creo que me fui por los cerros de Úbeda. ¿Cuál era la pregunta? Espera. Me ha respondido... Parcialmente. Sí, lo que yo esperaba que me respondiera. No me digas lo que me espera. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Habías acabado la entrevista con el doctor Rafael diciéndole ahí vamos a seguir con la ayuda de Dios. Sí, correcto. Y que luego, a lo largo de cuando has empezado a hablar al principio, has hablado de consciencia. Ah, sí, pues exacto. Sabía que me faltaba algo. Precisamente es eso. La consciencia y la atención plena tiene que ver con nuestro ser interno. Si nosotros no apelamos a ese ser interno, a ese cuerpo astral, a esa alma, a nuestro ser realmente, nosotros nos contextualizamos en una materia muy limitada y estamos dependiendo de nuestros órganos externos, o sea, los ojos, los oídos principalmente, las manos. Las manos en los ojos y los oídos aún perciben más, pero los ojos y los oídos son muy manipulables por aquello que se le da. Por tanto, si nosotros nos limitamos, dejamos de lado esa consciencia, esa atención plena desde la consciencia es diferente de la conciencia. La consciencia es ser consciente de lo que está sucediendo. Para eso tenemos que tener esfuerzo. Trabajar, tener un esfuerzo diario de ser consciente, o sea, elevarnos por encima de nosotros y decir, bueno, que esto, como en el cine, yo tengo que ser consciente de que estoy en el cine, porque si no, sufriría muchísimo. Y en ese momento, Dios mío, me iría para casa, seguiría pensando que aquello es real y no lo es. O sea, ahí hacemos un ejercicio de consciencia, ¿correcto?
a un nivel muy básico. Pero eso lo tenemos que hacer cada día en nuestra vida. Una conciencia mayor y una atención plena, que vienen todos estos ejercicios y todas estas terapias, ¿no? Mindfulness, meditación y todo eso, es para llegar a ese estado personal, ¿no? De conexión con tu interior, nada más, no conexión con nada más, contigo mismo, con lo que realmente quieres hacer, con lo que no quieres hacer, independientemente de la información externa que te ha venido a lo largo de la vida, a través de la educación y a través de la sociedad. La educación es correcta hasta un punto en donde no puede pasarse, porque si no estamos reproduciendo los mismos errores del que nos educa. El educador te da lo mejor de sí mismo, pero llega un momento en que ya no puede dar más, porque llega un momento en que ya empieza a dar sus propios errores, sus miedos, sus angustias, sus limitaciones en el pensamiento. Entonces hay un profe que tiene un alumno que es más aventajado, que es muy aventajado, y él ve que realmente este niño tal no es capaz de seguirle o de estar a la altura de las expectativas de este niño o de las necesidades, y muchas veces pues limita, ¿no?, el aprendizaje de este niño, porque esa persona no puede darle más. Y en vez de decirle, mire, yo no puedo más, vete a otro profesor, pues muchas de las ocasiones lo que intentamos es limitar a ese niño. De ahí las depresiones, las desmotivaciones, muchos problemas que en los niños superdotados, por ejemplo, han sufrido a lo largo de la historia, Einstein, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eran marginados por sus profesores, porque los profesores no podían acceder a ello y en vez de darle alas lo que hacían es cortárselas, ¿no? Por tanto, esto tiene que ver con ese perfil de conciencia. Hay que ser consciente para ser consciente de uno mismo, y para ser consciente de uno mismo hay que hacer un ejercicio primero de observación y de objetividad. Y ahí está la atención plena. Objetividad, observación constante. De ahí se basa la ciencia. La ciencia lo que hace es observar constantemente lo que está pasando en la vida diaria, ¿no?, en la naturaleza, para después reproducirlo a nivel laboratorial, a otros niveles, para beneficio del hombre o para un interés personal o determinado, ¿no? Pero es lo que hace la ciencia: observar, analizar, interpretar y luego incidir en ello, ¿no?, o reproducirlo. Bueno, pues nosotros también, nosotros somos nuestro propio laboratorio, estamos constantemente haciendo y tenemos que observar ese hacer, estamos constantemente sintiendo y tenemos que observar ese sentir. De la otra manera nos reducimos a una materia que sinceramente se parece mucho a la esfera animal. Y realmente lo que nos diferencia de los animales es esa conciencia y esa atención plena, nada más. Bueno, mucho más, pero bueno, sobre todo eso. De ahí viene todo lo demás, ¿no? Pero vamos. Vale. Pasamos. Hola. Creo que ahora sí que lo respondí, ¿verdad? Sí, la respuesta y sobre todo el entroncarlo con lo que está ocurriendo. Exacto. O sea, has dado uno de los puntos Clave. que es el miedo a la muerte. Exacto. Y ahí es donde están basando todo. En el miedo a la muerte. Si luego Claro que sí. la consciencia y la visión, la atención plena de nosotros mismos, que somos seres espirituales, Claro. y vemos este escenario que se está abriendo, si lo ves con consciencia es diferente. Claro. A verlo desde el que está metido en la materia continuamente. Claro. Exactamente. Claro. Somos seres espirituales en tanto en cuanto definimos el espíritu como lo que no es materia, como lo que no se toca, no se ve, no se mide, ¿no? Y es algo que se siente, que se sabe, que existe, pero yo no lo toco ni lo mido, pero lo vivencio constantemente. Y esa es una realidad que a todos nos pasa. Vuelvo a repetir, pertenece a la realidad del ser humano, no a las realidades apropiadas por las religiones. Me ha encantado esta aportación que has hecho desde un plano de trascendentalidad y espiritual. Y porque conecta mucho con mi análisis de la situación. Yo creo que aquí estamos librando una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, y no tenemos tanto que enfocarnos en una capa superficial de la situación, que son muy importantes porque vejan nuestra vida, como las mascarillas y demás. Tenemos que profundizar un poco más y al final está en juego nuestra entidad divina en todo esto. Y decías que hace falta de construir todos esos mantras desde los que estamos programados para
para ver el mundo, para entenderlo, y que las élites ya se han encargado, los de siempre, los que no se pueden nombrar, para que pensemos de una determinada manera. Estamos 20 personas en una ciudad de 300.000. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues haciendo lo que en cada momento, primero conectándonos con nosotros mismos y siendo fieles a nosotros mismos. Cuando yo hablo de la fidelidad a nosotros mismos, es la responsabilidad con nosotros mismos, no con nadie más, con nosotros mismos. Y todos sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento. Si no lo sabemos, es que estamos desconectados de nosotros mismos y nos tenemos que volver a conectar. Nada más. El que no sabe lo que hacer, el que no sabe a dónde ir, es que no sabe quién es. Y si no sabes quién es, tienes que saberlo. Y tienes que encontrarte y tienes que hacer primero esa pregunta. Una vez que tengas la respuesta, todo el siguiente camino se te mostrará. Y eso es así, pero no se te mostrará porque vengan, bueno, hay mucha ayuda, evidentemente, sin ella no podríamos, pero la principal ayuda serás tú mismo te abrirás. ¿Por qué? Porque verás, nada más, está todo ahí, ¿no? Yo coincido en tu análisis en que la clave es el concepto que tenemos de la muerte y que se han encargado de que tengamos. Desde la propia ciencia, que hay que ser muy crítico con el concepto científico, y la religión está desvirtuado por completo. Exacto. La muerte y todos aquellos que estamos despojados del miedo a la muerte, yo estoy, porque me considero un ser eterno y divino, no tenemos miedo a esta pandemia. Bien, pero tenemos que decirle al otro que tampoco tenga miedo. Ahí es la clave. Primero uno. ¿Cómo convencer al dormido? Hay muchas maneras. Cada uno sabe la suya, tiene que saberlo y si no, tiene que pedir ayuda para saberlo. Quiero decir, yo siempre digo, yo empecé sola y seguiré sola si hay cualquier problema, no pasa nada. Empecé sola con mi pareja, los dos, haciendo vídeos en el confinamiento, punto. Nada más. Y hice el audio sola y estuve 3 meses sola en relación a mis compañeros médicos, sola. Entonces, yo sabía que era lo que tenía que hacer, punto. Y cuántas cosas se pueden hacer, ¿verdad? Con lo cual, si yo pude, vosotros también podéis, os lo puedo asegurar. Y fíjate, hoy pues se hizo esto gracias a Pilar, que el domingo hablamos y dijo, vente a Valladolid, etcétera, etcétera, y se pudo hacer. El otro día en Totana estuve hace 2 días porque una chica me escribió hace 2 semanas, por favor, vente a Totana, y no le respondí porque no tenía tiempo, pero fui a Totana. Y ella me dijo, Dios mío, has venido a Totana. Y yo sí, leí tu email, no te pude responder porque no tenía tiempo, pero me quedó ahí y vine. E hicieron un grupo en Totana. O sea, tenemos que hacer de forma súper sencilla. Yo siempre digo, en este momento es imprescindible imprimir papelitos impresos y empapelar las ciudades de eso. Para mí eso es fundamental. Fundamental. Y si no, si lo permite la ordenanza municipal, pues un coche con un megáfono como toda la vida, diciendo las cosas. O sea, es así, es así. O sea, eso es sencillísimo, pero se tiene que hacer, y no lo está haciendo nadie. Bueno, una chica el otro día en Vigo estaba repartiendo un poquito de papelitos, pero eso lleva un dinero, hay que imprimir, hay que llevar en los coches sacándolas tal. Quiero decir, creo que no es ilegal. Al menos hasta ahora no es ilegal. Y después, ¿no? Los limpiadores que limpian y lo sacan y lo llevan a la basura y ya está, ¿no? O sea, creo que hasta ahora eso no se prohibió. Hoy, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eso es uno de tantos ejemplos, ¿no? Reunir a personas, ponerles vídeos nuestros, muchas cosas se puede hacer, os lo puedo asegurar. En las redes ya se está haciendo mucho, pero hay que salir al mundo, hay que salir a la vida, hay que salir al encuentro del otro. Exacto. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quería, buenas noches, quería darte las gracias, Natalia, por tu valentía y tu compromiso, porque al final se ha conseguido hacer esto después de todos los problemas. Y bueno, pues como ha dicho el compañero, realmente las mascarillas y todo lo que hay es un poco la superficie, pero ahora mismo el problema que realmente hay ahí a corto plazo es confinarnos de nuevo en las casas y todo lo que puede venir detrás. Entonces, a mí la verdad que es un tema que me preocupa porque veo por todos los medios de manipulación cómo nos están encaminando a un nuevo confinamiento y quisiera
haceros un llamamiento a los médicos por la verdad, que sé que estáis trabajando mucho en ello, y bueno, ver cómo lo ves tú y qué se puede hacer y que tenemos que centrarnos mucho también en ese futuro cercano que nos quieren traer. Gracias. Gracias. Por supuesto, la presión social es fundamental, os lo puedo asegurar. Por experiencia sé que es fundamental y que es importante y da resultado. Por experiencia personal. Tenéis muchísimo poder para presionar socialmente, muchísimo, y solo lo podéis hacer vosotros. Se puede hacer con papelitos, se puede hacer con altavoces, pero también se puede hacer con escribir a los programas que están diciendo cosas en contra nuestra, defendernos, defender a las personas que sean insultadas y estén haciendo una labor de defensa de la libertad de todos. Después se puede hacer perfectamente, pues ya digo, presión en los medios de comunicación para exigirles entrevistas o apertura de otro tipo de opinión. Y, evidentemente, cartas masivas al presidente del Gobierno, al rey Felipe VI, a la reina doña Leticia, al vicepresidente Pablo Iglesias, a la oposición Pablo Casado y todo su partido, a todos, cartas masivas que saturen todo el correo, y nadie lo ha hecho, ¿eh? Llevamos 5 meses, nadie lo ha hecho. Yo dije para hacer, pero es que no puedo, no tengo horas. Pero se pueden hacer, se deben de hacer. Igual que las denuncias de los juzgados. Hay que saturar los juzgados, hay que saturar los correos, hay que saturar las calles con papelitos, y si al final tiene que ser, pues también está aún está la libertad de expresión y el derecho a la reunión, aunque esté limitado. Y se puede uno perfectamente manifestar con 10 personas, teniendo la distancia de seguridad perfectamente, cumpliendo las normas, pero estando ahí delante, y aunque sea todos los días lo vamos a tener que hacer o lo vais a tener que hacer. Por supuesto, pero yo ya no pido a nadie que entre en contextos que le pueden provocar problemas importantes, ¿no? Yo ya siempre doy opciones que aún no están realmente explotadas, ¿no?, ni utilizadas, y que están totalmente dentro de la legalidad y de la posibilidad de casi cualquiera, ¿no? Entonces, eso es así. También hago un llamamiento a las personas que desde los contextos alternativos, os podría decir muchísimos nombres, bueno, que me han criticado a mí la mayoría, pero os podría decir muchísimos nombres que consideran que si se manifiesta uno con la mascarilla está en contra del movimiento antimascarilla. ¿Cómo? Es que yo no entiendo eso. Esos mismos no se han manifestado ni una vez, ni han salido a la calle ni una vez. Se han quedado en sus redes sociales, en su casita, intentando acumular youtubers todos los días y likes. Y eso es la verdad. Y podría dar nombres, pero no lo voy a hacer porque yo no hago lo que ellos han hecho conmigo, evidentemente, ni pienso hacerlo. Eso es evidente. Pero ellos no han salido de sus casas. Ellos no han salido de su rincón, en donde constantemente están metiendo en las redes información, su información, pero en ningún caso están haciendo una labor de protesta clara y visible, porque ahora ya es necesario esa visibilidad. Acabamos ya, muchísimas gracias. Ahora ya es necesaria esa visibilidad. Y entonces están criticando y están destruyendo unas posibilidades como es acatar la ley, pero defendiendo nuestros derechos, porque si no, estamos en un callejón sin salida. No nos manifestamos porque, claro, no puedo ir con mascarillas, entonces la policía me detiene o me pone una multa, y si no me manifiesto y no pongo la mascarilla, pues me quedo en casa y no soy visible. Entonces, claro, si voy, me manifiesto y pongo la mascarilla, pues entonces me están criticando en las redes, entonces por eso no voy, porque, Dios mío, no me voy a criticar en las redes. No, se acata la ley, si hay que acatarla, por supuesto, si hay que acatarla porque se acata, igual que hay que pagar impuestos y a muchos no le gusta, pues se acata, pero debemos de protestar ante esa ley que nos parece injusta y no defiende el derecho a la vida de todas las personas sanas. Gracias.
Pues mira, ese es bueno porque realmente lo tenemos que definir nosotros. Os lo pasaré, ¿vale? Pasaremos unos textos pequeñitos, no sé en qué contexto, a Pilar, si tal, se lo paso. Pero hay muchos. Ya hay muchas frases. Unas hojas que yo he fotocopiado en mi casa, esperando en algún momento empezar a darlas, donde habla del coste de las mascarillas. Sí, ahora hay mucha información, ¿eh? Exacto. Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que cortar. Muchas gracias en este día tan complejo y por estar aquí. Gracias.